momentito. Tac, tac. Entonces, ya. No, pues, ok. Entonces, fíjense, tiene este código que también se los voy a pasar. Acá tenemos este código, ¿ya? En el cual ya hemos visto algunas cosas de la transformada Z. Cómo calcular, cómo utilizar o cómo tratar la transformada Z en MATLAB. ¿Ok? Hemos visto hace un par de clases. Y estoy empezando con la misma transformada o el mismo polinomio Z, que en este caso puede ser un polinomio Z o un polinomio con la DTFT, es decir, con el cambio de variables Z igual a E a la J omega, ya sea cualquiera, ya sea con el polinomio de DTFT, haciendo el cambio de variable, o ya sea el polinomio Z, podemos definir a través de vectores con numerador y denominador. ¿Ok? Me conectaré de todas maneras acá, denme un minuto, por favor, para poder escribir más fácilmente. Si este es mi numerador A y B es, perdón, B es mi numerador y A es mi denominador, según lo que ya hemos visto, ¿quién me dice qué representa la división B sobre A? ¿Quién me ayuda con eso? Señales y sistemas. ¿Quién me ayuda con eso? Ok, Patricio, te escucho. Sería nuestra función de transferencia. Ya, ¿cuál sería la función de transferencia? Sería Completamente, específicamente. sería A sobre B. Ya, y ese A sobre B, Es nuestra relación de la salida sobre la entrada. ya, pero sería un polinomio Z, ¿verdad? Estamos de acuerdo, ¿verdad, Sí, sí, Patricio? sí. Ya, exactamente, ¿cuál es ese polinomio? Sería A eso me refiero. ya, z al cuadrado, diga z al cubo menos z al cuadrado más z un medio sobre z Ya, al cubo más 3z al cubo más 11 cuartos z al cuadrado más 3 cuartos. ya, había algunos pequeños errores, pero la idea es esa. Y al revés, ¿no? B es el numerador, ¿ya? B es el numerador, entonces siguiendo lo que nos dice Patricio, con una pequeña corrección, lo que nosotros hemos hecho como análisis, digamos, lo que tendríamos en papel, digamos, o analizar, sería, pucha, ya pues, borrar. Ya, ahora sí. Lo que tendríamos en papel sería lo siguiente. Tendríamos que h de z es igual, ¿ya? A el numerador, es decir, en z cubo, una vez z cubo, más 3 veces z cuadrado, ¿ya? Más 11 cuartos z, ¿ya? Y esto más 3 cuartos. Todo esto dividido entre z cubo, una vez z cubo, menos z cuadrado, más un medio z, más 0 veces un número. Nosotros tenemos esto en nuestro análisis, ¿ya? Nosotros teníamos un diagrama de bloques con el cual hemos encontrado la función de transferencia, hemos llegado acá. Y hemos llegado acá, antes de haber llegado acá, hemos llegado con términos z menos 1. Ojo, ¿ya? Ahora, podemos llegar acá o podemos llegar también a su par, esta es la transforma z, o podemos llegar también a su par de TFT, donde hemos visto que podemos hacer el cambio de variable, si es posible hacer el cambio de variable después de un análisis, z igual a e a la menos j omega, perdón, z a la ej omega, ¿ya? Haciendo este cambio de variable, tendríamos la DTFT o la respuesta en la frecuencia, es decir, e a la
j omega o e de j omega o e de omega. Ya he dicho un montón de veces, esto se escribe de diferentes maneras, ¿ya? Es lo mismo. Simplemente con omega o simplemente con j omega, ¿ya? Haciendo el cambio de variable, pues llegamos a un polinomio arriba, un polinomio abajo, ¿ya? No voy a escribir todo eso, pero ubican la idea, ¿ya? Con cualquiera de los dos, tengo esta información teórica, analítica, y quiero hacer un proceso en MATLAB, pues tengo que crear estos dos polinomios. Hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? Este es el punto de partida. Esto es todo lo que hemos hecho, clases pasadas. Ahora, ¿cómo doy el salto a MATLAB? O uno de los saltos a MATLAB es así. Ok, espero que esté claro. Ahora, una vez que tenemos esto, podemos comenzar hacer ciertos análisis. Para empezar, voy a hacer correr esta parte. Paf. Esto lo pondré acá para que no moleste. Haciendo correr, vemos que se crean estos vectores. Son vectores con esos coeficientes. Luego, podemos llamar a la función zplane, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la función zplane? Hemos visto en la anterior clase. ¿Quién se recuerda? O como dice acá, hace un gráfico de los polos de nuestra función, de nuestra transformada z. Acá podríamos poner directamente el objeto transformada z que hemos visto en la anterior clase, la anterior vez, o también podemos hacer lo siguiente, una alternativa. Les muestro una alternativa de lo que hemos hecho la anterior vez. Podemos utilizar la función roots, ¿ya? ¿Qué es lo que hace roots? Es simplemente, como dice el nombre, haya las raíces del polinomio a. Vaya a las raíces de esta parte, de z cubo, ta, 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 ta. Entonces, si saco roots de a y saco roots de b, ¿qué voy a obtener? Vengo que s son los roots de a, entonces s ahora es un vector que tiene los ceros de a, porque los polos de a, de la función la transformada. ¿Por qué? Porque a es el denominador. Y acá voy a tener los ceros del sistema porque b es el numerador. Arriba son los ceros. Y luego cuando coloco esos números que hemos encontrado con la función zplane, lo que hacemos es crear una gráfica la cual me muestra claramente los polos. Acá vemos el polo, otro polo y los ceros. Y acá vemos el círculo unitario, ¿no? En este caso, si el sistema es causal, como todos los polos están dentro del círculo unitario, podemos decir que es estable cuando es causal. ¿Por qué? Porque como es causal, la región de convergencia, ¿cuál va a ser? Acá yo dibujo el círculo más grande que puede haber, que sería este de acá, con los polos, ojo, no con los ceros, con los polos. Y la región de convergencia cuando hay causalidad, cuando es right-sided, es todo lo que está fuera de este círculo más grande exterior. Y vemos que la circunferencia unitaria está incluida en el ROC. Por lo tanto, hay estabilidad. ¿Ya? Es un repaso de cosas que hemos estado viendo. Entonces, para eso utilizamos la función zplane. Ahora, acá, esto es nuevo, presten atención. Para poder plotear la DTFT, ¿ya? La DTFT, y poder analizarla después, podemos utilizar la función frec_z, ¿ya? Esta función frec_z me va a pedir los siguientes parámetros. Me va a pedir b y a, me va a pedir numerador y denominador de mi sistema, ¿ya? En función de vector. Y me va a pedir
en qué eje horizontal quiero plotear. Un vector que sea el eje horizontal donde voy a hacer el plot, ¿ya? Eso me pide la función flexz. ¿Y qué me va a dar la función flexz? Me va a dar h, que va a ser justamente el vector que va a tener la DTFT, los valores de la DTFT vertical, y me va a dar omega, que es prácticamente un omega muy similar a este. Es lo que estoy planteando, digamos, ¿ya? De manera concreta, fíjense. Yo quiero que omega sea de menos pi hasta pi. Pregunta que probablemente vaya al tercer parcial y de seguro va a ir en el final. ¿Por qué pongo de menos pi a pi? ¿Quién me puede explicar eso? ¿Por qué no estoy poniendo de menos 1 a 1, de menos 3 a 3, de menos 10 a 10? Puedo poder colocar lo que sea. Ya. A ver, ¿quién ha retenido esto de la anterior clase, creo? Le doy 3 puntos en el tercer parcial. ¿Por qué de menos pi a pi? Y esto he repetido varias veces en la anterior clase porque justamente es importante. ¿Nadie? ¿Eddie? Sí, no estoy muy seguro, pero creo que era por propiedad de simetría, porque la función es simétrica. Ya. Por ¿Y eso cada cuánto es simétrica? eh, cada 2pi. Ya. ¿Verdad? Entonces, la DTFT es no simétrica, sino es periódica cada 2pi. Cada 2pi se va a repetir, ¿ya? Y por eso lo que me interesa es ver solamente en un lapso de 2pi. Entonces, solamente me interesaría graficar de 0 a 2pi porque luego se repite, adelante y atrás. O de menos pi a pi, tenemos igual un lapso de 2pi. Esos son los dos lapsos que se utilizan generalmente, de menos pi a pi o de 0 a 2pi. Entonces, creo un vector que va desde menos pi a pi y que tiene este paso, ¿no? Va cambiando, va aumentando cada 0,01. ¿Ok? Entonces, ese vector es lo que coloco acá, lo que me pide la flexset, ¿ya? Y el sistema. Y lo que me va a dar es la DTFT, ¿ya? Los valores verticales con los valores con el vector, ¿ya? Ahora, esta flexeta puede darte varias cosas, ¿ya? Por eso hay que entender a más profundidad la documentación de MATLAB. Si van a la documentación de MATLAB, es un poco denso, pero explica en detalle todo lo que puede darte. Entonces, la DTFT, para los que están, la flexet, para los que están haciendo la investigación, van a ver que lo que hace es la FFT. Ya, la investigación del jueves van a ver que esta cosa, lo que está haciendo es hacer la FFT. Y la FFT es simplemente una manera de calcular la DFT. Y la DFT, vamos a ver a continuación qué es, y también algunos de ustedes están investigando. Y con la DFT, así la FFT es una manera de calcular la DFT, y con la DFT nos damos una manera de poder plotear la DTFT. Entonces, en palabras concisas, con esta puedo encontrar las tres, digamos. Solo hay que ver cómo de cuál, qué hacer para cuál manera. La más complicada es la de TFT, la que estamos haciendo ahorita, la que les estoy mostrando. Es sistema y el omega. Y el omega tiene que ir de menos pi a pi. ¿Ya? Y lo que voy a hacer a continuación es un plot, ¿no? Estos son simplemente características del plot, cómo quiero que sea el plot, características del plot, cómo sea el plot, ¿ya? Que vaya desde menos pi a pi, horizontal y vertical de 0 a 18, ¿ya? Y los labels. Entonces voy a plotear, ¿qué cosa? Omega, el eje horizontal de menos pi a pi, y voy a plotear el valor absoluto. Sabemos que h es un valor complejo, ¿ok? No necesariamente real. Entonces saco el módulo de lo que me interesa para hacer un análisis. Y procedo a llamar a esta parte, evaluar esta parte, y lo que me da es esto, ¿ya?
desde menos pi, menos 3,14, hasta pi, 3,14. ¿Ok? Y tenemos la forma. Vemos la simetría que hemos visto ya un montón de veces para funciones o situaciones reales. Se repite a la derecha a la izquierda, aparte de la periodicidad de 2pi. Esto normalmente, si quiero seguir dibujando, se tiene que repetir. Todo esto se repite hacia adelante, se repite hacia atrás y así cíclicamente. ¿Ok? Ahora, tenemos esto de acá, va a ser un sistema. ¿Ya? Va a ser un sistema, ¿dónde está? Tac, tac, acá creo, ya. Es un sistema. Esta es su respuesta en las frecuencias. Lo pongo más sencillo. Es un filtro. ¿Qué es lo que hace este filtro? Pregunta sencilla. Más de uno puede contestar, yo creo. Es un filtro pasabajas, ¿sí qué? Es un filtro pasabajas. Vemos que desde 0 hasta cierta frecuencia me está dejando pasar y desde cierta frecuencia luego se atenúa. No me corta. ¿Ya? Entonces, a este filtro pasabajas voy a meter una señal. ¿Ya? Un chirp. Aquí hay una frecuencia de sampleo que ahorita vamos a ver dónde se utiliza. Y ahorita, fíjense, voy a utilizar 8000 puntos. ¿Ya? Voy a crear un vector, ¿ya? Un vector audio que vaya desde 0 hasta 8000 menos 1, es decir, que haya 8000 samples, ¿ya? 8000 muestras. Y luego, con este vector voy a crear esta función. Esta función es un coseno, ¿ya? Que tiene un 2pi sobre un omega 0, podríamos decir ya. Este 40.000 es como su omega 0, 2pi sobre omega 0. Pero aparte de esta parte, de esta que ya conocemos, estamos multiplicando por el valor de n al cuadrado. Es decir, si n es 1, voy a multiplicar por 1, va a ser solamente el coseno de esto. Si multiplico por 2, si para n igual a 2 va a ser multiplicado por 2 al cuadrado. Entonces, toda esta parte, el omega va a cambiar. ¿Ya? Si multiplico por, si para n igual a 3 va a ser por 9. Entonces, el omega va a cambiar. En otras palabras, es una frecuencia, es un coseno, no con frecuencia constante, sino una frecuencia que va aumentando en el tiempo. ¿Ya? Va aumentando en el tiempo. Y lo que hago acá es hacer un plot, ¿ya? Hago un subplot, ya saben lo que es un subplot. Tengo 4 plots, ¿ya? Fila 1, columna 2. Y voy a subplotear, primero voy a subplotear solamente los primeros elementos, ¿ya? Y luego hago un plot. Déjenme ver, tac, 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 tac. Hacemos un subplot de X. Ya. Entonces acá primero, fíjense, estamos ploteando solo 1000 elementos. ¿De cuánto? De 8000. ¿Ya? Y luego en el 1,3, es decir, en la tercera parte de nuestras 4 figuras, vamos a subplotear todo X, ¿no? Acá estaba subploteando solamente los primeros 1000 elementos. Acá estoy ploteando todo X. ¿Ya? Acá estamos ploteando todo X. Llamamos a esto, paf, evaluamos esto. Y acá mismo, no, sí, acá mismo. Esto de acá lo borraré. Entonces, como había dicho, el primero solamente son 1000 elementos y el de abajo son todos los elementos, toda la señal que he creado. ¿Ya? ¿Qué es lo que he creado? He creado, como les he dicho, un coseno, el cual la frecuencia no es constante, va cambiando en función de n, hasta n 8000. Ese n
cambia la frecuencia y lo hace una frecuencia más rápida, ¿ya? Y esto de acá solamente son los primeros 1000 elementos, es esta región de acá, es hacer un zoom acá. ¿Para qué hemos hecho esto? Para que vean el comportamiento. Es un coseno, un sinusoidal, que cada vez es más angosto, cada vez cambia más rápido y los cambios, ¿qué es la frecuencia? Cambio rápido, frecuencia alta. La frecuencia cada vez es más alta, cada vez más estrecho, más alta, ¿ya? Esa es una señal que yo estoy creando artificialmente. Es esta parte y acá es aún más denso, ¿no? Acá están aún todavía más, más estrechos, digamos, ¿ya? Y yo voy a colocar esta señal dentro de mi filtro, ¿ya? Repito, voy a colocar esta señal dentro de mi filtro. ¿Cómo? El anterior, ves que hemos visto un código de MATLAB, hemos visto un método. Ahora vamos a ver otro método, ¿ya? La anterior vez que hemos visto un código de MATLAB, habíamos visto inclusive dos métodos, utilizando conf, encontrando la respuesta impulsional de H, teníamos H de Z. En MATLAB hemos encontrado la respuesta impulsional, H minúscula. ¿Y hemos hecho qué? La convolución de la entrada con la salida. Repito, la convolución de la entrada con la salida. Perdón, la convolución de la entrada con H, con la respuesta impulsional. Eso me da la salida. La respuesta de la entrada con la convolución de la entrada con la respuesta impulsional H me da la salida Y. Eso hemos hecho en la anterior clase, anterior vez. Ahora, otra manera es utilizar la función filter, ¿ya? La función filter, como dice acá, realiza la convolución de la entrada con el sistema. La función filter me pide que yo coloque mi numerador y denominador, BA, ¿ya? Del sistema y coloque mi entrada acá. Y por detrás, ¿qué está haciendo? Está haciendo la convolución, ¿ya? Y así obtengo Y. Este 1/18 simplemente es para atenuar, ¿ya? Para que no sea muy grande. Lo que vamos a hacer es analizar. Entonces, si hago una atenuación a todo, no me cambia nada el análisis, ¿ya? Y hago un plot. ¿Ok? Voy a hacer un plot del Y que estamos encontrando. Acá vemos que estamos ploteando Y. Y lo pongo en el, como en el último, en la última parte. Y obtengo esto de acá. ¿Ya? Entonces, esto es Y. Esta es la salida. Los 8000 puntos y tengo esta salida. ¿Quién me dice, quién me da una explicación de esta salida? ¿Por qué esta salida tiene este aspecto? Esta es la entrada y esta es la salida. No es una pregunta muy difícil, pero ya, demos 3 puntos a quien me responde. ¿Por qué si yo tengo esta entrada, tengo este sistema, hago pasar esta entrada, este X a través de este sistema y obtengo esto como salida? ¿Dónde está la congruencia en todo eso? Marcelo. Podría ser que el sistema se está estabilizando, tal vez, porque está oscilando, se puede decir, Ya. y luego está alcanzando una estabilidad. Bueno, la estabilidad, digamos, entre comillas, acá es 0, ¿verdad? Porque está oscilando en Sí. 0. Ujú. ¿Ya? No va tanto por ahí la respuesta. Ashley. Tal vez se debe al filtro y mientras mayores son los valores, como no es un filtro totalmente ideal, tarda en estabilizarse. Ya. Va por ahí, pero
hay algunos detalles que quisiera que me respondan. A ver. Estamos filtrando algo. Estoy metiendo esta señal. Una señal que tiene una característica que les he explicado en detalle. Tiene una característica que acá hay un zoom, digamos, de lo que está pasando. Y yo hago pasar a través de este filtro y obtengo esto de acá. ¿Por qué se obtiene este? Esto no lo, es una estabilización. No, no es una estabilización esto es la señal. Imagínense que esto es un audio. ¿Ya? Ese audio, acá está pasando algo, digamos. La primera parte de los primeros segundos del audio es esto. Y los últimos segundos del audio es esto. Entonces, no es una estabilización como tal. Gary. Y en el eje X se podría decir está en función del tiempo, ¿no? O sea, a medida que más avanza el tiempo, va a aumentar la frecuencia, en este caso en la señal azul. Ya. Y el rojo sería que, bueno, llegando en este caso igual a un límite de corte, por 40 tal vez, va a empezar ya a afectar el filtro y va a empezar a, bueno, va a empezar a anularlo, va a tender a Ya. cero el valor. Es para estar seguro que si entiendes bien el concepto. Estamos anulando esta parte, ¿verdad? Ujú. Ya. ¿Por qué estamos anulando esta parte? Porque, bueno, a medida que aumenta el tiempo, creo que las frecuencias están aumentando. Ya. Y ¿Y por como qué tal, Perdón, continúa. bueno, si está aumentando, también va a aumentar las frecuencias. Y Ya. el filtro va a hacer que hasta un cierto punto, bueno, acá, hasta un cierto punto donde ya no va a tomarlo en cuenta y va a tenderlo a cero. Y sí, Ya. como me dijo mi compañera, no es tan ideal y por eso se toma un rato, Ya. y se demora un rato al ver. ¿Y por qué eliminamos las frecuencias altas? ¿Por qué? Porque tú mismo dijiste antes, ¿verdad? Es un filtro, Pasa baja. pasa bajas. Entonces, fíjense, esta es una señal, como dice Gary, tac, 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 que en esta región, ya puede ser el tiempo, está bien, si es un audio, las frecuencias son cada vez más grandes. Acá es más estrecho y acá mucho más estrecho, ¿ya? Acá las frecuencias son bajas, acá las frecuencias van creciendo y cada vez van creciendo más. ¿Ok? Y estamos haciendo pasar todo esto a través de un filtro con un sistema filtro con esta característica que es un pasa baja. Entonces me elimina todas las frecuencias altas. No idealmente, pero es lo que tiende a hacer. Entonces guarda frecuencias bajas y va eliminando, no de manera perfecta, todo esto que son frecuencias altas para este filtro. ¿Ok? ¿Está claro la explicación? Ahora, fíjense, esto podemos decir que sea un audio, ¿ya? Y lo que yo puedo hacer es hacer sonar ese audio, ¿ya? Y acá entra justamente esta frecuencia de sampleo que habíamos visto. Para obtener la información de un audio o exportar el audio o reproducir el audio, la frecuencia de sampleo es fundamental. Hemos visto eso con la investigación que ha hecho Sara, con lo que yo he complementado en su momento. Entonces voy a utilizar Sound, que ya saben utilizar, para hacer sonar esa señal, la original por si acaso, la de entrada. ¿Me confirman que me han escuchado? Sí, se escuchó. Ya. Entonces, ¿qué se escuchó, Gary? Como algo así. Ya, exacto. Ok. Y, y eso que has escuchado, ¿qué relación hay con este gráfico de acá, con el azul? Va a aumentar la frecuencia a medida que aumenta el tiempo, se hace más aguda Más y no agudo. podemos escuchar. Exacto. Para nosotros, a nivel audible, más frecuencia es más agudo. Y escuchamos eso. Entonces, ahora si yo quiero quitar los agudos, hago pasar por este filtro, obtener esta señal. Y esta señal, teóricamente, ¿qué tiene que pasar? Tendría que quitar esos agudos. Empezar con el y luego, como son agudos, que se atenúen. ¿Ok? Y revisamos eso. Podemos. Ahora, lo que voy a hacer es simplemente sonar o reproducir la salida Y
Y vemos una diferencia. ¿Ya? Voy a hacer reproducir ambos. El primero y el segundo. Ah, bueno, me ha hecho al mismo tiempo. Así que voy a hacer uno por uno. Primero. ¿Ya? Y el segundo. Vemos que atenúa. No es un filtro ideal, pero vemos una atenuación de los agudos. ¿Se escuchó, verdad, la diferencia? Gary y los demás. Se llega a observar, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿O para ustedes es lo mismo? Ya, supongo, espero que han notado la diferencia. Ya, quería mostrarles este código. Este código va a ir a Neo, como siempre. ¿Qué es lo que han aprendido? ¿Ya? Han aprendido que para modelizar la DTFT, ¿ya? Esto de acá, la DTFT, ¿ya? Se necesita la misma estructura de los polinomios. ¿Ok? Han aprendido que para graficarla se necesita flexset y necesitamos fabricar este vector omega que va desde menos pi a pi. ¿Ok? Y esto nos va a dar esta h que justamente son los valores de la DTFT que luego podemos graficar. Y luego han aprendido que para sacar una salida podemos utilizar el método de la anterior clase, convolución, y también había otro método más. ¿Ok? Eran dos métodos que había mostrado. Y ahora una alternativa, utilizar la función filter, que hace la convolución por detrás. ¿Ya? Ya han entendido un poco, estoy utilizando este sound y demás, y el contexto. Esto es como actividad, pero esto no va a ser para todo el mundo, porque no es muy complicado, es para el que le interesa nada más. Entonces, a los... ¿Cómo hacemos? Ya, a las primeras dos personas, ¿ok? Pero voy a verificar que no sea copia una de la otra por si acaso, ¿ok? A las primeras dos o tres personas, pongámosle dos primero, que hagan todo esto, ya que les he mostrado, pero en vez de filter, utilizan el método, los dos métodos que hemos dado en la anterior clase, la anterior vez que hemos hecho MATLAB, hemos hecho el cálculo de una salida por dos métodos diferentes, ¿ya? Entonces, los que hagan todo esto, ¿ya? Les voy a mandar este código de base y en vez de filter, utilicen los otros dos métodos que he explicado la anterior vez, les voy a dar 3 puntos en el tercer parcial, ¿ya? Y si solamente es una persona la que se raja, le voy a dar 5 puntos si solamente es una o más, 5 puntos o más. ¿Está clara la instrucción para los interesados? Ok. ¿Alguna duda del código, de los conceptos que acabamos de ver? Ya. Necesito... ¿cuánto tiempo llevamos? Tac. Hagamos una pequeña pausa y volvemos justamente con lo que es la DFT. Había dos investigaciones, una DFT para hoy y otra FFT más DFT para el jueves. ¿Alguien ha hecho la que es para hoy? Levante la mano, por favor. Repito, ¿alguien ha hecho la que es la DFT que es para hoy? Ya. Nos vemos en unos minutos.